Podrías reconocer a un asesino si llevara uniforme de enfermera, si su voz fuera calmada, si su sonrisa transmitiera confianza, si su trabajo fuera salvar vidas. Porque durante años, eso fue exactamente lo que todos creyeron. Una joven dedicada, amable, comprometida con su trabajo, alguien en quien los padres confiaban, en los momentos más vulnerables de sus vidas. Pero dentro del hospital, algo no encajaba. Bebés recién nacidos comenzaban a morir, sin explicación clara, sin advertencia previa. Y lo más inquietante es que había una persona que siempre estaba ahí. Este es el caso de Lucy Ledby, la enfermera neonatal que pasó de cuidar a los más indefensos a convertirse en una de las asesinas más impactantes del Reino Unido. Lucy Ledby nació en 1990 en Inglaterra. Desde joven parecía tener un camino claro. Quería trabajar en el área de la salud. No había señales evidentes de violencia. No había antecedentes criminales. Nada que hiciera sospechar lo que vendría después. Se formó como enfermera y eventualmente comenzó a trabajar en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester Hospital, un lugar donde se cuida a los más vulnerables. Bebés prematuros, recién nacidos, vidas que apenas comienzan. Ahí, era considerada una profesional competente. Sus compañeros la describían como tranquila, responsable, incluso dedicada. Pero había algo que nadie podía ver. En 2015, algo comenzó a cambiar. Bebés que estaban estables de repente empeoraban. Algunos sufrían colapsos inexplicables. Otros morían sin una causa clara. Los médicos estaban desconcertados. Esto no era normal. Y entonces alguien empezó a notar un patrón. No era evidente al principio, pero cuando comenzaron a revisar los turnos, había un nombre que se repetía una y otra vez: Lucy Ledby. Algunos médicos empezaron a preocuparse. No tenían pruebas, pero la coincidencia era demasiado constante. Cada vez que ocurría una muerte o un colapso inexplicable, Lucy estaba presente. Pero aquí es donde la historia toma un giro inquietante, porque en lugar de actuar de inmediato, el hospital dudó. Las sospechas fueron consideradas, pero no lo suficiente. Se discutió, se analizó, se cuestionó. Pero nadie quería creer que una enfermera pudiera estar haciendo daño intencionalmente. Y mientras tanto, los incidentes continuaban. Lo que nadie sabía es que este era solo el comienzo, porque detrás de esas muertes se escondía un patrón mucho más oscuro. Y cuando finalmente salió a la luz, sacudiría a todo un país. Al principio eran solo sospechas, coincidencias incómodas, dudas que nadie quería confirmar. Pero llegó un punto en el que ignorarlo ya no era una opción. Los médicos comenzaron a hacer algo simple, pero decisivo: revisar los registros, turnos, horarios, presencias, cada colapso, cada muerte, cada evento inexplicable. Y ahí apareció una coincidencia demasiado perfecta. Lucy Ledby estaba presente en todos. No importaba el día, no importaba el turno, no importaba la gravedad previa del bebé. Si algo salía mal, ella estaba ahí. Para algunos médicos, esto ya no era una casualidad. Era un patrón. Varios especialistas dentro del hospital empezaron a levantar la voz. Uno de ellos incluso pidió que Lucy fuera retirada de la unidad neonatal, por precaución. Pero la respuesta no fue la esperada. La administración del Hospital Countess of Chester Hospital no actuó de inmediato. ¿Por qué? Porque acusar a una enfermera sin pruebas concretas era una decisión enorme. Así que en lugar de apartarla definitivamente, ocurrió algo que hoy genera mucha polémica. Lucy fue trasladada temporalmente, pero no detenida, no investigada formalmente. Y lo más inquietante es que durante ese tiempo, los incidentes continuaron. Con el tiempo, los médicos empezaron a notar algo aún más perturbador. No solo había muertes, había señales de intervención. Algunos bebés presentaban aire en el torrente sanguíneo. Otros, niveles anormales de insulina. Casos que, médicamente, no tenían explicación natural. Era como si alguien
estuviera manipulando sus cuerpos. Y aunque en ese momento no podían probarlo, las sospechas empezaban a tomar forma. Finalmente, en 2017, el caso fue llevado a la policía. La investigación quedó en manos de la Cheshire Police. Lo que comenzó como una revisión interna se transformó en una investigación criminal. Los investigadores analizaron años de registros, historias clínicas, turnos, resultados médicos. Y cuanto más miraban, más oscuro se volvía todo. Pero nada preparó a los investigadores para lo que encontraron fuera del hospital. Cuando registraron la casa de Lucy Letby, descubrieron algo escalofriante. Notas, escritas a mano. Algunas parecían confesiones. Frases como, no soy lo suficientemente buena, hice esto, merezco morir. Mensajes caóticos, culpabilidad, oscuridad. Pero también, algo más inquietante, recuerdos de sus víctimas. Guardaba documentos, detalles, registros, como si no quisiera olvidar. Para este punto, ya no se trataba de sospechas, se trataba de pruebas, de patrones, de evidencias. Y pronto, el mundo conocería la verdad. Una verdad que transformaría este caso en uno de los más impactantes de la historia reciente del Reino Unido. En 2022 comenzó el juicio contra Lucy Letby. No era un caso cualquiera. Era uno de los procesos más complejos y mediáticos del Reino Unido. Durante meses, el jurado escuchó cada detalle, cada registro médico, cada turno, cada testimonio. Los médicos declararon algo inquietante. Muchos de los bebés no tenían ninguna razón para morir. Algunos estaban estables, otros incluso mejorando, y aún así, colapsaban. La fiscalía empezó a reconstruir lo ocurrido, caso por caso. Explicaron cómo algunos bebés habían sido inyectados con aire, provocando embolias fatales. Otros con insulina, en dosis que su cuerpo no podía manejar. No eran errores, no eran fallas médicas, eran actos deliberados. Y había algo más. Las notas encontradas en su casa también fueron presentadas como evidencia, fragmentos de su mente, de su culpa, de su oscuridad. Hice esto. No merezco vivir. Para la fiscalía no quedaban dudas. Pero la defensa planteó otra historia. Los abogados de Lucy Letby argumentaron que todo era una coincidencia, que el hospital tenía fallas, problemas estructurales, errores en el cuidado, y que Lucy solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. También afirmaron que las notas no eran confesiones, sino el reflejo de una mujer bajo presión extrema, alguien emocionalmente destruida. Después de meses de juicio, el jurado tuvo que decidir. Días de deliberación, tensión absoluta, hasta que finalmente llegó el momento. Culpable. Culpable de múltiples asesinatos y de intentos de asesinato. Lucy Letby fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. El caso dejó una marca profunda en las familias que confiaron en el sistema y lo perdieron todo, en el Hospital Countess of Chester Hospital, donde las advertencias no fueron suficientes, y en todo un país que tuvo que enfrentar una verdad incómoda. El peligro no siempre se ve como esperamos, porque a veces no tiene rostro de monstruo. Tiene una sonrisa, una voz tranquila, un uniforme que inspira confianza. Y eso es lo que lo hace aún más aterrador. Este fue el caso de Lucy Letby. Si este caso te impactó, suscríbete a Archivo Criminal.